Ahora tenemos a Andrés Pierantoni, analista internacional, para realizar un análisis situacional de la jornada de hoy. ¿Qué observas? Ya se habla de una significativa participación electoral, que puede estar por encima del 40%, lo cual de alguna manera nos muestra otra victoria electoral para el chavismo. ¿Qué está pasando? En un contexto que nadie puede negar, que es de descontento con relación a la situación económica. La gente está sufriendo, la gente no puede pagar los alimentos por el alto costo y sin embargo el chavismo logra convocar a los venezolanos a otra jornada electoral. ¿No es paradójico? Lo que pasa en política, no siempre 2 más 2 igual 4. Y el problema que tenemos muchas veces, o que observamos en los observadores internacionales y en otros analistas políticos, es esa simplificación de la dinámica política del país. En este caso, una dinámica que tiene mucho que ver no solo con la grave crisis de la oposición y la falta de propuesta. Exacto. Y los errores que todos sabemos que se han cometido. Es un primer factor para explicar lo que ocurre. Sí, lo cual evidentemente hay una especie de desconcierto, por decirlo así, de la base opositora en cuanto a que se le ha hecho una serie de ofertas políticas y electorales que nunca se han cumplido. Pero además de eso, evidentemente, lo que tú mencionabas por la parte de la resiliencia del fenómeno chavista, se debe en gran medida no solo que ha calado el mensaje, los significados y los códigos que transmitió de una manera magistral el comandante Chávez, sino que también la gente percibe que el gobierno ha tenido cierta capacidad de traducir algunos de estos mensajes, algunos de estos proyectos, en hechos concretos. Particularmente me refiero, que parece un fenómeno marginal al caso de los CLAP. Claro. Ese fenómeno de los CLAP tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque le da participación a la estructura de los CLAP, que a su vez son sectores populares. Bueno, no hay duda, el chavismo es la única fuerza política que con presencia en las calles, con presencia en los movimientos sociales. La oposición no tiene presencia en los movimientos sociales. No tiene presencia y es percibida como amenaza, una vez que no ha tenido, las veces que ha tenido la oportunidad, la capacidad o la posibilidad, con la mayoría que tuvo en la Asamblea Nacional y en otras ocasiones, ha desperdiciado de una manera infantil. Muy infantil, irracional ese capital. Entonces hay un vacío, pues. Tú hablas de los CLAP como un mecanismo de organización popular. Están otras formas de organización que ha implementado el chavismo. Ahora, precisamente los CLAP, ¿no es también una forma de control social? Incluso el presidente acaba de anunciar un premio para quienes hayan acudido hoy a votar. Esos no son mecanismos de control, de manipulación. Primero y principal, todo es muy relativo en el sentido que tú tienes que contextualizar una acción política, en este caso la decisión con respecto a impulsar los CLAP, en el contexto social y anímico del venezolano. El CLAP resuelve un problema de necesidad de protección contra un ataque que sufre el pueblo. Okay. El CLAP significa una participación en cuanto yo dentro del CLAP tengo una participación. Si bien es cierto que el CLAP se ha creado nació como una estructura vertical, a diferencia de los consejos comunales y de las comunas, porque se crea un quinteto donde están básicamente los factores institucionales, la UECHE, que es PSU, la Juventud del PSU, una mujer, el Frente Francisco de Miranda, todas las instituciones de este proceso, ¿no? Las cuales a su vez esta estructura llamada quinteto, en la que en definitiva determina lo que es el jefe de comunidad, los jefes de calle, toda esa estructura, realmente se ha transformado en un fenómeno democrático, porque realmente, en realidad, esa estructura la han seleccionado, escogido, elegido los sectores populares, ¿no? Entonces eso tiene un peso importante, y a través de un beneficio inmediato y concreto, como una bolsa, una caja de comida, etcétera, realmente se ha regenerado todo un tejido de movilización y de participación. Ahora, desde luego, no es un elemento necesario, más no suficiente. Por eso el presidente está hablando ahorita de relanzar el tema de la comuna. Porque ya la comuna es un proyecto distinto. El proyecto de la comuna realmente es un proyecto
de generar una sustentabilidad Esos a la son procesos a participación. mediano y muy largo plazo. Con las comunas, los entes productivos comunales, no vas a resolver el problema de la inflación, de la contracción económica, de la caída de la producción. Se necesitan medidas urgentes y tiene que ver, en mi opinión, con una alianza con el sector privado que puedes activar de inmediato desde el punto de vista productivo y es un factor fundamental para la diversificación y competitividad de la economía. Son dos dimensiones distintas. Son dos dimensiones, Una con dimensión tiempos distintos. económica, bien sea macroeconómica o microeconómica, el problema de los precios, otro elemento. Y otra dimensión anímica, las expectativas, las percepciones que tiene el pueblo venezolano. Poca gente menciona, por ejemplo, que el pico electoral que tuvo el presidente Chávez fue en el 2006, justamente cuando en abril de ese año se promulgó la ley de consejos comunales. Nunca se ha terminado de analizar el impacto que tuvo la promulgación de esa ley y la implementación rápida, en tiempo muy rápido, de esa estructura en la votación de diciembre de ese mismo año. Entonces, el pueblo venezolano, culturalmente, históricamente, tiene un gran anhelo de participación, de democratización. De inclusión. Y esos mecanismos son vistos como parte de la respuesta a eso. Sí. Es cierto lo que tú planteas, y sabemos todo con respecto a la situación económica, que requiere otro tipo de herramientas, y que evidentemente son complejas, dadas las circunstancias. Sin embargo, todavía el pueblo sigue apostando al proyecto, porque estos mecanismos le dan la posibilidad de participar y de sentirse incluido. Y al final hay un respaldo mayoritario al modelo. Lo que pasa es que la gente quiere que el modelo funcione. Mira, la participación de hoy, que luce importante, ¿qué efectos puede tener sobre la mesa del diálogo, sobre el diálogo que se inició en República Dominicana? ¿Qué crees tú? ¿De qué manera puede impactar? ¿Le da más fortaleza para imponerse al oficialismo? ¿La oposición puede interpretar la abstención como un triunfo? ¿La abstención que exista como un triunfo? Las posiciones no están radicalizadas. La oposición, el esquema de la polarización que lanzó el comandante Chávez como estrategia política electoral ha demostrado ser una herramienta que, si bien insuficiente a resolver problemas de tipo económico y otro tipo de situaciones, exitosa en el plano electoral. En el momento que la oposición ha tratado de jugar a la polarización y de inclusive llegar a extremos que lo hemos vivido, realmente, como decimos en criollo, pisó el peine y salió perjudicada del juego de la polarización. Se convierte en una amenaza a las conquistas. Se le convierte en una derrota a la oposición. El problema sustantivo que se plantea con respecto al 15 de diciembre, la reunión esta y los acuerdos, los conversatorios en Dominicana, es fundamentalmente una. Mientras que la oposición no desarrolla un libreto propio, mientras que la oposición esté pendiente de la línea que pueda trazar el Departamento de Estado o ciertos factores de poder en Estados Unidos, no tiene capacidad de empatía y de sintonía con esta dinámica nacional. Entonces, yo creo que el problema sustantivo que ha existido no es que todo se puede explicar a través de la interferencia externa. Sin embargo, la interferencia externa, sea financiera, apoyando uno u otro sector, uno u otro candidato, ha tenido una influencia muy negativa en la dinámica de la oposición. Mientras que la oposición no busque su propio perfil, no busque aterrizar en la realidad del país y no depender excesivamente de las opiniones de los círculos de poder en Estados Unidos o en otros factores, pues... Pero eso es muy difícil, la oposición depende mucho de estos factores externos. Y los factores externos creo que van a insistir en la estrategia de cerco y asfixia financiera y económica. Esto no va a agudizar la situación económica del país, la crisis económica, y al final no va a terminar restándole respaldo al gobierno bolivariano. Porque hoy los éxitos electorales del oficialismo dependen mucho de los errores de la oposición.
y de que el presidente Maduro se ha convertido en el único referente para resolver los problemas. Entonces, al final la crisis económica puede terminar debilitando al gobierno bolivariano. El gobierno bolivariano tiene frente a nuevamente unas elecciones presidenciales muy próximas. Lo que llama la atención en el caso de la oposición, que a pesar de que tiene la parte más difícil del contexto político global, no solo la agresión externa, sino también la problemática económica interna, la oposición no termina de hacer un planteamiento cara al país, que tenga un mínimo de credibilidad, sustentabilidad, racionalidad. No termina de convertirse en una alternativa. No, ni siquiera en la parte económica, ni siquiera buscando una aproximación con sectores productivos. La agenda de la oposición es netamente cortoplacista, sigue siendo cortoplacista, básicamente antichavista, anti esto o anti lo otro, no termina de tener un proyecto propio. Y el gobierno no sigue una agenda clientelar, populista, de entrega de dávidas, premiaciones. Hoy el presidente anunció que se iba a premiar a quienes participaron, a quienes acudieron. No, hay también los mismos errores. Puede haber los mismos errores. El problema fundamental o el tema fundamental es que el gobierno, al salir victorioso de estas dos contiendas y de la Asamblea Nacional Constituyente, evidentemente el gobierno tiene la oportunidad de un relanzamiento de la iniciativa económica. Ha habido este primer intento, pudiera considerarse tímido, pero es importante, de estos proyectos, de los 8 proyectos que consignó el presidente Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente. Es muy importante trabajar ese terreno en vista que el gobierno tiene la iniciativa política y está adquiriendo un nivel de control político en las gobernaciones, en las alcaldías, la Asamblea Nacional Constituyente, tiene todas las herramientas. Entonces, de lo que se trata es de desarrollar un proyecto de política económica, ¿no? Que sin afectar las conquistas sociales, los beneficios, la inclusión, etcétera, sea más factible. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene hoy en día un subsidio impresionante a la gasolina? ¿Acaso eso beneficia a los sectores populares? No tiene ningún sentido. ¿Quiénes están utilizando vehículos de alto consumo y que utilizan inclusive la gasolina de 95 de octanaje? Los sectores populares. Entonces, esos recursos, hay que sincerar esa política porque se nos está yendo por el contrabando, por el despilfarro. Perfecto, Andrés. Vamos ahorita a un corte, creo que vamos al estudio. No, vamos ya al corte. Termina este ciclo de entrevistas de análisis situacional sobre la jornada electoral de hoy. Creo que queda mucho por analizar de esta jornada y de las anteriores. Correcto. Y sobre todo tomando en cuenta la proximidad de las elecciones presidenciales. Puede haber todavía muchas sorpresas. Claro. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Encantado. Ya regresamos.